Amado pueblo de Dios, qué bueno poder compartir, orando, alabando al Señor y también leyendo la palabra. La palabra del Señor, la Biblia, es plenamente autoritativa. Mis palabras como Claudio, la verdad es que no tienen autoridad, palabras como cualquiera, pero cuando leemos la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace vida esas palabras en nosotros. Y por eso es tan lindo poder juntarse los domingos y estudiar juntos la palabra. Hemos estado estudiando hace varios meses ya una serie, que es la serie de Lucas, de la primera sección de Lucas, y ya estamos a punto de terminar esta serie. Hoy día es el penúltimo sermón. Próxima semana vamos a concluir esta serie. ¿Por qué? Porque la verdad es que de Lucas 9 en adelante ya lo hablamos. Hace 2 años atrás, 3 años atrás hicimos una serie que llamada o titulada Camino a Jerusalén, y ustedes la pueden revisar ahí en YouTube y en las redes sociales. Y vamos a iniciar, por tanto, el próximo mes una nueva serie. Por ahora vamos a ir concluyendo esta serie y nos queda entonces la predicación de hoy y la del próximo domingo. Y lo que vamos a hablar hoy día queda en el capítulo 9 de Lucas, versículos 10 al 20. Y estos pasajes, en realidad esta historia es una historia que ustedes probablemente ya conocen, han leído muchas veces, como muchas de estas historias en Lucas, pero es tan enriquecedora para cada uno de nosotros. Así que parte así, en el capítulo 9, versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Les recuerdo un poco de qué venimos hablando. Recuerden que Jesucristo, durante los primeros 8 capítulos de Lucas, vemos que Él llevó a cabo grandes milagros y prodigios, ¿no es cierto? Y después, al inicio del capítulo 9, Él comparte en plena humildad y mansedumbre, comparte su poder y autoridad con sus 12, con los 12 discípulos, quienes van y realizan grandes portentos también, y después se reúnen acá en el versículo 10, se juntan, obviamente todos gozosos, y fíjense lo que hace Jesucristo acá. Él dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Por qué Jesucristo hace eso? Bueno, en primer lugar, mis queridos, porque Jesucristo es un buen jefe. Jesucristo es un buen Señor. Y Él primeramente ama a sus apóstoles. Él primeramente ama a sus discípulos. Él primeramente te ama a ti. Sí, es verdad que también le interesa que la misión se lleve a cabo para gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero Jesucristo ama sinceramente cada una de las ovejitas. Y vemos que lo primero que Él hace, cuando después ellos estuvieron predicando y misionando en esas misiones a corto plazo, Él se reúne con ellos y pasa un tiempo con ellos. El Señor nunca deja de lado lo que es la intimidad. Él primeramente se preocupa por ti y por tu corazón. Ahora, nuestra tendencia, la verdad es que no es esa. Nosotros generalmente nos ponemos a servir y activamos, hacemos esto y lo otro, y se nos olvida tener una relación de intimidad con el Señor. Pero el Señor no se lo olvida y siempre lo recuerda. Y de hecho es Él el que conduce a los discípulos dice aquí, y fíjense en esta palabra, dice, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Bueno, la ciudad de Betsaida, la verdad es que quedaba junto al lago de Galilea, y de ahí procedían al menos 3 de los discípulos, que era Pedro, su hermano Andrés, y otro discípulo más que no me acuerdo ahora el nombre, parece que era Felipe. Y resulta que Él los lleva a ellos a un lugar desierto. Es interesante cómo en la Biblia se repite el tema de cómo Dios lleva a veces a su pueblo al desierto. ¿Para qué? Para pasar tiempo con ellos. No solo lo vemos con Israel sacándolo de Egipto, la verdad es que también lo vemos con Elías, que estuvimos estudiándolo hace un año atrás, como Dios lo lleva al desierto, y también en tu vida, en mi vida. ¿Cuántas veces el Señor, como estamos en tanto activismo y haciendo tantas cosas, y se nos olvida estar con Él y pasar tiempo en intimidad, muchas veces el Señor nos lleva a un desierto para poder estar con Él? A veces la verdad es que es un tiempo bueno como salir de vacaciones y estar con el Señor, pero otras veces no es tan agradable y tal vez has estado con alguna enfermedad o te dio coronavirus y estuviste aislado, o tal vez estás con cesantía y no estás en este momento con trabajo, con pega, y estás mucho tiempo en la casa, o qué sé yo. El Señor nos lleva a distintas circunstancias donde principalmente lo que Él hace es nos lleva a sí mismo, a su propio corazón. Por tanto, si tú estás teniendo un tiempo así de desierto, disfrútalo, aprovéchalo, porque no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Es un valiosísimo tiempo con tu maestro y no lo desaproveches, no lo desperdicies en quejas, porque a veces cuando el Señor nos lleva a tiempo de desierto empezamos con autocompasión, con quejas, y
Y después cuando, no sé, pues si estábamos cesantes y volvemos a tener trabajo, después decimos, hoy que no aproveché para nada el tiempo de cesantía, ahora estoy lleno de pega. Entonces aprovecha este tiempo con tu Señor, que sea un retiro especial, así como fue con los apóstoles. Tarde o temprano uno vuelve al ritmo normal y en la vida y echamos de menos ese tiempo donde podíamos estar a solas con nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú tienes tiempo ahora, en esta época de vida que estás viviendo, disfrútalo con el Señor, ten un retiro con Él. Dedica mucho a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra, léete la Biblia entera. ¿Por qué no, no es cierto? Ponerse a leer, a veces uno lee trocitos pequeños, ¿por qué no leerse libros completos en un día? Léete un libro entero de la Biblia y pasa tiempo con el Señor. Porque también eso va a pasar y también con los discípulos pasó así, ¿eh? Ellos estaban ahí con Jesús y dice así el versículo 11, cuando la gente lo supo, le siguió y Él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Muy pronto, muy luego se corrió la voz de que Jesús estaba ahí y llegaron las multitudes y todo volvió a su ritmo caótico normal y hasta ahí llegó el retiro. Así que aprovechemos los tiempos de retiro que el Señor disponga para cada uno de nosotros. Para analizar este versículo 11, quiero retomar un versículo leído al principio del capítulo, en el versículo 2 del capítulo 9. Y quiero compararlo con el versículo 11 para que entendamos un poco lo que es esa ley. Y en el versículo 2 del capítulo 9 decía, y los envió Jesús a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense ahora el versículo 11. Cuando la gente supo, le siguió y Él lo recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lo mismo que Él comisionó a los discípulos, lo mismo Él lleva a cabo. Y tú me dices, bueno, ¿qué tiene esto de bueno? Tiene mucho de bueno, mis queridos. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún jefe y que ese jefe no haya sido tan bueno? Y que de hecho todo lo que no le gustaba hacer, se lo encargaba a los que están debajo. Tal vez a ti. Generalmente esa es nuestra tendencia carnal. Lo que no me gusta hacer, se lo delego a los demás, incluso en la casa, ¿no es cierto? Tal vez no me gusta lavar la loza y le decimos al otro, oye, ¿puedes tú, por favor, lavar? Y generalmente uno delega lo que no quiere hacer, lo que no hace. Y las jefaturas en el mundo muchas veces funcionan así. La tendencia es a delegar lo que a uno no le gusta o lo que no trae tanto prestigio. Y la verdad es que incluso nos cuesta considerar todos los trabajos por igual y consideramos ciertos trabajos como más malos que otros porque tal vez no traen tanta honra o prestigio como otros, ¿no es cierto? Tal vez para muchos el limpiar puede ser mal visto, pero la verdad es que todo trabajo ante el Señor, si se hace para su gloria, es digno de alabanza. Hay que hacer todo trabajo, no importa si limpia o si estás haciendo gestión o si estás ayudando. Cualquier trabajo puede ser para la gloria del Señor. No hay distintas clases de trabajo, no. El trabajo, si se hace para la gloria del Señor, así le gusta al Señor. Ahora, a nosotros nos cuesta eso. Y sin embargo, vemos el ejemplo en Cristo. Que cuando Jesús delegó algo a sus discípulos, Él después hizo exactamente lo mismo. Es decir, Jesús nunca nos pide hacer algo que Él mismo no haya hecho, que Él mismo no haga. Jesucristo lo que le pidió a los discípulos, Él mismo lo hizo. Y no solo eso, generalmente, también en el ejemplo laboral que tenemos hoy en día, a veces empiezan a escalar en las empresas. Entonces, parte siendo junior y después quiere seguir creciendo. ¿Y para qué? Para dejar de hacer lo que yo hacía antes. Ese es como el fin, la meta. Pero fíjense Jesucristo. No funciona así el reino de los cielos. Jesús nunca dejó de hacer lo que Él delegó a otros también. No es como que Jesús delegó a los 12, entonces ahora ministerios de Jesucristo internacional ahí en Galilea y ahora Jesús compró una casa junto al lago Galilea y se echó a la playa, ¿no es cierto? Y dijo, total, el Jesus Ministries va a continuar. No, Él dijo, no tiene que ver con eso. Lo que Él hizo es que Él delegó lo que Él mismo estaba haciendo y lo que Él siguió haciendo. Y ese es el ejemplo para nosotros, mis queridos. Nosotros debemos hacer eso mismo como Jesucristo, ser mansos, ser humildes, predicar el reino, ¿no es cierto? Ir a orar por los enfermos y si delegamos a otros, no dejar nosotros de discipular, no dejar nosotros de servir, no dejar nosotros de trabajar. En todo tiempo debemos seguir como lo hizo Jesucristo, que no se echó en los laureles, como se dice. Más bien vemos que Él siguió la misma labor hasta el día de su muerte. Y bueno, hasta el día de hoy, mis queridos. Yo no sé cómo Jesús no se aburre de nosotros. 2000 años.
tratando con vidas, con corazones. Somos todos igual de tercos y Jesús sigue trabajando uno por uno con todos sus hijos. Qué tremendo el Señor. Tanto tiempo. Jesús dijo, esto debemos grabarlo en el corazón. Él nos dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso mismo debe estar en nosotros. No vengo a ser servido. Si tú estás en un lugar de trabajo, no esperes ser servido. Si tú estás en tu casa, no esperes ser servido. Tú sirve. Tú sirve a tu cónyuge. Tú sirve a tus hijos. Y claro, lo que a uno le encanta es que uno esté en la cama, ¿no es cierto? Y que te sirvan el desayuno. Pero el Señor dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y ese debe ser nuestra tónica, nuestro lema, ¿no es cierto? Así que, mis queridos, nada de flojera. A ponerse a servir. Porque, ¿cómo nos enseñó nuestro rey? Si nuestro rey de reyes se hizo siervo, cuanto más nosotros, que somos siervos. Entonces el Señor mandó a servir a los discípulos y a predicar, y Él seguía haciendo lo mismo. Y la verdad es que cuando vemos estos pasajes bíblicos, uno dice, sí, es verdad, pero, y empezamos con excusas, que la verdad es que son excusas súper buenas. Empezamos con excusas, lo que pasa es que sí, me cuesta, Señor, yo quiero servirte, pero no estoy bien de salud, estoy súper enfermo. Chuta, y uno dice, es verdad. Señor, me encantaría servirte más, pero realmente estoy tapado en pega, no tengo nada de tiempo. No tengo nada de tiempo. Señor, es que estoy estresado, justo un súper mal momento familiar y me encantaría poder servirte más y discipular a personas y estar ahí y predicar, pero es que, Señor, no estoy capacitado. Es que, Señor, el tema de las excusas legítimas, creo yo, es lo que trata ahora el texto que viene. Bueno, la verdad es que el texto que viene trata varias cosas, pero yo voy a tratar el tema de las excusas legítimas. ¿Ok? Desde el versículo 12 al 14, dice así. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué onda, Señor? A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Y cuando dice 5.000 hombres es porque eran más de 5.000, ¿no es cierto? Porque probablemente más de alguno de ellos iba tal vez con su esposa, o con hijos, o con padres, qué sé yo. Podría ser tal vez unas 10.000 personas o 15.000 personas. Entonces, mientras Jesús está trabajando ahí incansablemente, haciendo lo que él había delegado a los discípulos, pero él seguía la misma labor, él seguía sirviendo y sirviendo, se le acerca, dice que se le acercan todos los discípulos, no es que se le acercó uno, como que se juntaron acercándose los 12, dice. Es decir, los 12 ya estaban hasta aquí con la gente, no querían nada más. Ellos decían, ya, oye, se está haciendo tarde. Y se acercan. Y le dicen, Jesús, mira, se está haciendo tarde, creemos que ya sería bueno terminar el culto, si ya está bueno el culto, pero la gente debe tener hambre, Señor. Y tienen que buscar un lugar a donde dormir. Y la verdad es que si yo hubiese estado ahí, yo me hubiese sumado a los 12. Y le hubiese dicho, Jesús, ya terminó el culto, ya pasó la 1:30 y estamos todo el día. ¿Y por qué no los mandamos a la casa? Y la respuesta de Jesús fue, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Jesús, ¿en qué planeta vives? ¿No es cierto? 15.000 personas. ¿En qué planeta vives? ¿Qué estáis diciendo? ¿Quieres que vayamos al súper? Vamos al súper ya, vamos al súper. Compremos para 15.000 personas. ¿Cuántos panes tendríamos que comprar? ¿Y a dónde guardamos los panes? Yo creo que en el templo de Chevers acá no cabería la cantidad de panes para 15.000 personas. Es como alimentar toda la Quinta Vergara. Solo tenemos 5 yuyas, Señor. 2 latas de atún. Atún desmenuzado. A duras penas alimentamos a Pedro con eso. A duras penas. Y tú quieres que alimentemos a 15.000. Y ahí es donde surgen todas estas ideas que tenemos que son correctas, son racionales. Son las excusas en realidad, y por lo cual generalmente no obedecemos a Jesús. Porque miramos el medio y decimos, sí, son bonitas las palabras de Jesús, son bonitas, pero no tienen nada que ver con mi contexto. ¿Me entienden? No, bonita la Biblia, pero se escribió hace 2.000 años. ¿Qué tiene eso que ver conmigo y lo que yo estoy viviendo? No, Jesús que es optimista, quiere que le demos comida a todos, pero no entiende lo que yo estoy viviendo. Señor, estoy todo el día colapsado de tiempo y tú quieres que disipule a alguien, que me haga cargo de algún vecino. Señor, ¿a dónde? Señor, solo sé un par de versículos
y quieres que le predique a mi vecino. No tengo el conocimiento, Señor. Señor, apenas llego a fin de mes con mi sueldo y quieres que dé el diezmo a la iglesia local para que prosiga la misión. No estás entendiendo mi presupuesto, Señor. Señor, llevo poquito tiempo conociéndote y quieres que testifique de ti a mis compañeros si te conozco recién hace un par de meses. Señor, a duras penas sobrevivo mis propios dolores y estoy todo el día con dolores de espalda y de rodilla y tú quieres que vaya a orar por un enfermo. Si yo estoy terrible enfermo, Señor. Señor, a duras penas puedo con mi carga emocional, con lo que yo sufrí de chico o de chica, con el abuso que viví y tú quieres que vaya y acompañe su dolor a otra persona, si no puedo ni conmigo. Somos realistas, ¿no es cierto? Somos realistas. Y tenemos toda la razón, como los discípulos. Señor, ¿con qué vamos a alimentar? La pregunta es, después de todo lo que estudiamos en los evangelios, ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta de Jesús frente a nuestras excusas? Oh, si tenéis toda la razón, hija mía, chuta, no me di cuenta que no tenéis tiempo. No me di cuenta. Mejor no acompaña a esa persona, no. ¿Sabes qué? Mejor no testifique de mí, tienes toda la razón, no sabéis suficiente Biblia como para hablar de mí. ¿Tú crees que te va a responder eso el Señor? Chuta, me desubiqué, perdón hijo, no, mejor no ores por los enfermos, yo sé que estás adolorido. Seguro que piensas que Jesús te va a contestar así. Sí, hijo mío, perdóname. No me di cuenta que estabas con todos estos problemas, mejor no des el diezmo, mejor no prediques, mejor desobedece mi palabra. Porque tu caso es un caso especial, desobedece mejor. Tienes toda la razón, chiquillos, tienen toda la razón, perdón discípulos, me fui en la volada, no podemos alimentar a los 15.000, me retracto. ¿Tú crees que el Señor va a hacer eso contigo? Te va a decir que tú no obedezcas la Biblia, porque puedes dar el rodeo, porque tu caso es muy especial. Bueno, a veces esperamos que el Señor diga eso, pero la verdad es que lo que el Señor hace nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos. Los discípulos, después de presentarse y decirle todas las excusas de por qué no podían obedecer la palabra, de por qué no podían alimentar lo que Él había dicho que tenían que hacer, el Señor los escucha pacientemente, está a los 2:6, versículo 14, eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Esa fue la respuesta. Es decir, Él les dice, denle comida. Y ellos dicen, Señor, sí, está bien, pero tenemos 5 panes, tenemos 2 peces. Si vamos a comprar un supermercado no vamos a encontrar todo esto, menos a esta hora. Señor, la verdad es que está fuera de contexto. El Señor dice, ok, ya los escucha y después dice, ok, ahora procedan. Después de que el Señor nos escucha todas las excusas, ¿qué crees que te dice? Te dice, paraste ya, listo, anda. Ahora anda. ¿Eso son todas tus descargas? Ok, listo, ahora anda y hazlo sentar. De 50 en 50. Denle de comer. Eso le había dicho el Señor. Y los discípulos dicen todo lo que dicen, pero vemos que Jesucristo no se movió ni un centímetro de su voluntad, que es perfecta. Porque si hay algo que aprendemos en la Escritura, es que Dios no se equivoca. Es que Dios lo sabe todo. Que Dios tiene todo el poder. Es que Él tiene todo el plan trazado. De que el Señor es inmutable. Que el Señor no tiene error. Entonces, no vemos que se movió Jesús. Que dijera, ¿saben qué? Tienen razón, mejor manden la mitad de la multitud y déjenme a ver a dónde podemos partir los 5 panes. Déjenme 50 personas acá. No se movió. Y queridos, así también te pasa a ti y a mí. Después de que nosotros le presentamos todas las excusas al Señor de por qué no obedecerle, lo que tú sabes que Él te mandó a hacer, y tú le presentaste todas las excusas, después Él te dice, ya, ok, suficiente, ya lo dijiste, ahora anda y hazlo. Ahora anda y júntalos de 50 en 50. Amados, nuestras excusas racionales y nuestras excusas que son racionales, que tienen que ver con lo que vivimos, no justifican en nada nuestra desobediencia al Señor. Nuestra desobediencia sigue siendo rebeldía, nada más que eso. Es que no queremos hacer lo que Él nos dice. Eso es todo. Nuestras excusas racionales no justifican nuestra desobediencia. Podemos presentar muchas excusas de por qué
no dedicar cada segundo de nuestra vida a alimentar a nuestra familia espiritualmente, a glorificar a Dios en nuestro trabajo, a predicar a los demás. Y podemos dar muchas excusas, pero en última instancia es desobediencia, y eso nomás, desobediencia, es rebeldía. Es que hemos sido rebeldes, hemos sido incrédulos, o tal vez peor, hemos sido cobardes. Cobardía. Así lo hicieron, versículo 15, haciéndolos sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 5 panes y 2 peces no parecen nada, y la verdad es que no son nada, pero las manos del Dios Todopoderoso es más que suficiente. Recuerden que Dios, cuando no había molécula ni átomo, creó todo el universo. Entonces con 5 panes, de más que hace todo un universo, ¿no es cierto? De la nada Él creó todo. Tal vez 5 panes no son nada, pero las manos de Cristo son todo. Es como un Moisés tartamudo. Desde el punto de vista humano no te sirve para nada para liderar un pueblo. Porque es un tartamudo, pero en las manos del Señor, ni un problema. Un Pedro, ¿no es cierto?, inconstante y todo. Un pescador que tal vez está hediondo, ¿no es cierto? A ojos humanos uno dice, pero ¿cómo va a liderar un movimiento que va a durar 2 milenios y por la eternidad? En las manos del Señor, un Pedro es más que suficiente. Cuando nos miramos al espejo, nos parece que somos 5 panes. Señor, no tengo nada para dar. Pero en las manos de nuestro Creador es más que suficiente. El Señor no necesita más. Y eso lo vemos en tantas historias bíblicas. Para derrotar un ejército madianita, 300 pelagatos con Gedeón. Y tú y yo somos los 300 pelagatos. Entonces nos vemos en el espejo y decimos, Señor, tú quieres que yo vaya y ore, si yo no sé. Voy a llamar mejor a mi líder. Voy a llamar al pastor. Pastor, ¿podría ir, por favor? El Señor te puso a ti, por algo estás ahí. Y siempre pensamos en llevar a otra persona a otro. Bueno, hay veces que uno puede hacerlo, pero muchas veces vas a estar tú y el Señor te tiene ahí. Y te miras a ti mismo y tú dices, pero es que son 5 panes. Y el Señor dice, sí, más que suficiente. Si finalmente el que hace la obra, ¿quién es? Es el Señor. Es de Él. Jesús podría, de hecho, hacerlo todo solo. Pero Él tiene la humildad de compartir la labor contigo y de compartirte el gozo de poder llevar a cabo su labor. Que tú seas sus manos y que tú seas sus pies. Y que tú vayas donde otro y hagas lo mismo que Él, que es predicar buenas nuevas a los abatidos, así como Él lo hizo. Él te da el privilegio. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con que Él lo hace a través de ti. Él te da el gozo de ir y vendar corazones heridos, libertar a los cautivos, proclamar libertad a los que están presos. El Señor te da el privilegio de hacerlo. Que sintamos el privilegio de promulgar el año de la gracia de Jehová y también el día de la venganza de nuestro Señor. El Señor te da el privilegio de poder experimentar lo que significa consolar a otros corazones, ¿no es cierto? Consolar a los que lloran y dar coronas en vez de cenizas. Qué lindo ese versículo de Isaías, ¿no es cierto? Isaías 61. Que experimentemos esto de dar óleo de alegría en vez de llanto. El Señor te da el privilegio de hacerlo. Y no tiene que ver con tus capacidades, como venimos hablando estos últimos domingos. Tiene que ver con que Él simplemente lo delegó en ti y Él va a hacer el milagro por medio de ti. Él lo va a hacer y es un privilegio. Por tanto, mis queridos, ¿vamos a seguir siendo flojos? ¿Vamos a seguir dando excusas? No, Señor, no lo vamos a hacer. Nos vamos a levantar como un ejército. Queridos, hay un versículo que es muy duro en una parte de la Biblia que es muy linda. Que son los 2 últimos capítulos de Apocalipsis. En los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, el Señor nos habla de la Sión celestial. Nos habla del cielo. Es muy lindo leer. Si ustedes no han leído el final de la Biblia, lo mejor, ¿no es cierto? El final que nos espera, glorioso. Pero hay versículos ahí que son muy duros. Uno de esos es el capítulo 21, versículo 8, donde Jesús empieza a decir que no entra a la Sión celestial. Y lo primero que dice no es los brujos,
no es los fornicarios, los idólatras. Lo primero que dice, no van a entrar los cobardes. Los cobardes no entran. ¿Cómo estamos con la cobardía? ¿Cómo estamos con la cobardía? Donde el Señor nos dice, haz algo y no lo hacemos porque somos cobardes. Le tenemos que pedir perdón al Señor por eso. Porque nuestro Señor no es cobarde. Y el Espíritu Santo pone denuedo lo que significa valentía, ¿no es cierto?, para predicar y para llevar a cabo la labor. A veces hay conversaciones difíciles que debemos enfrentar, ¿no es cierto? Y debemos restaurar tal vez alguna relación, pedir perdón a alguien o confrontar a alguien por su pecado o tener alguna conversación difícil y lo evitamos y huimos, somos cobardes. Hay que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname por desobedecerte, tengo que ir y enfrentar la conversación. O tal vez el Señor te ha inquietado mucho tiempo ya, que tienes que ir y predicarle a tal persona. Y no lo has hecho. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que no sé cuándo ir, voy a esperar la situación óptima. Y cuando vaya empieza a pensar lo que le voy a decir es esto, el otro. Y no va a resultar nada de eso, te lo digo de antemano. El que va a hablar a través de ti es el Espíritu Santo. Por tanto, predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque la gloria de esa predicación no te la vas a llevar tú, se la va a llevar el Señor. Entonces, por cobardía, nosotros muchas veces incluso negamos al Señor. Negamos al Señor. Y recuerden, los cobardes no entran al reino de los cielos, dice. Jesucristo dijo, oye, el que me niega a mí, yo lo voy a negar también ante el Padre. El que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre y los ángeles, dice. Por tanto, no es un tema menor, es un tema a trabajar en nuestra vida. De no ser cobardes. De obedecer al Señor. Aunque todo lo que yo vea alrededor me diga no tiene ni un sentido. Voy a hacer sentarme a los 50 en 50. Y los 50 se empiezan a sentar y empiezan a decir, oye, ¿qué es lo que viene ahora? Parece que han preparado algo. Oye, ¿tienen comida? Y tú estás ahí sentándolo. No, sí, tenemos comida. Oye, ¿y qué comida van a hacer? No, sí, sorpresa. Y tú estás pensando, esto es una locura. Los tengo todos sentados y todos con tenedor y cuchillo, ¿no es cierto? Comida. Y tú tenés 5 panes. ¿Y el Señor qué hace? Hay que dar pasos de fe también, muchas veces, todo lo que tiene que ver con la obediencia al Señor. Hay tiempos y hay cosas que el Señor te va a pedir y tal vez tú no los entiendes en el momento y te vas a tener que dar el paso de fe, vas a tener que pedirle a la gente que se siente y bueno, el pan llegará. Y llegará, porque ¿cuándo ha fallado nuestro Señor? ¿Cuándo ha fallado? Estás esperando juntar 10.000 panes para ir recién ponerte a decirle a la gente, oye, siéntate. ¿Cuándo voy a tener 10.000 panes? No voy a tener nunca 10.000 panes. Eso nunca va a pasar. ¿A dónde podrían haber cargado los discípulos 10.000 panes? Eso no va a pasar. Señor, ¿cuándo? ¿Se acuerdan lo que predicó Luis Miguel el domingo pasado? Cuando yo tenga esto, cuando esté tranquilo en la pega, cuando haya cubierto todo esto, cuando tenga el tiempo, ahí, Señor. El Señor dice, no, pues ahí no, porque eso tal vez nunca llegue. Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo de la obediencia, de ir, de predicar, de evangelizar, de trabajar, de esforzarnos en pos del Evangelio. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Tal vez en un año más ya ni estemos. Este es el tiempo. Nunca vas a tener 10.000 panes. Nunca vas a tener todo el tiempo disponible y toda la plata disponible y toda la tranquilidad disponible y todo el conocimiento necesario para servir al Señor. No lo vas a tener. Acá en la tierra no. Lo bueno es que tienes lo único que necesitas, que es la palabra de Cristo. Que Él te dijo, anda y hazlo. Eso es todo lo que necesitamos. Porque si está la palabra de Jesús, da lo mismo lo que Él diga, lo podemos hacer. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. Y entre Jesús y Pedro había agua. Era un lago. Y uno no puede caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y bastó con esa palabra. Y Pedro se pudo bajar de la barca y pudo caminar. Lo único que necesitamos, mis queridos, es la palabra de Cristo. Nada más. Eso es lo que necesitamos. Y tal vez tú dices, bueno, yo tengo poco. Sí, todos tenemos poco. 5 panes y 2 peces. La pregunta es, ¿cuáles son esos 5 panes y 2 peces? ¿Sabes hablar? ¿Conoces un poco al Señor? ¿Tienes un pichintuncito de tiempo? Bueno, entonces anda y conversa con alguien. Es que solo sé pintar. Bueno, entonces pinta y pinta cuadros que glorifiquen al Señor y con los cuales puedas evangelizar. Es que tengo un poquito de plata nomás. Bueno, entonces inviértelo en misiones. Lo poco que tengas, dedícalo al Señor. La poca respiración que tengas, dedícala al Señor.
No mires tu imposibilidad, sino que mira el mandato que el Señor hace. Obedece, cree, solamente ponte a disposición. Y si hay cobardía en ti, dile: Señor, soy cobarde, cámbiame. Espíritu Santo, lléname con ese denuedo con el cual llenaste a la iglesia en Hechos 4, cuando clamó a ti. No quiero ser más cobarde, quiero ser valiente. Y termino con estos versículos del capítulo 9, versículos 18 y 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo de Dios. Esta pregunta tantas veces la hemos leído. Ya sabemos de memoria la respuesta. La sabes de memoria. La pregunta hoy día es: ¿crees realmente eso? ¿Crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Es el Cristo. Si tú lo crees, entonces vive de acuerdo a lo que tú crees. Vive de acuerdo a lo que tú crees. Vive de acuerdo a lo que tú profesas creer. Vive como si realmente Jesús fuera el Dios Todopoderoso, el Mesías que vino a salvarte y viene por segunda vez. Vive de esa manera y el Señor será glorificado en tu vida. Vamos a orar. Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Perdónanos por desobedecerte. Perdónanos por nuestras excusas, por no dedicarte tiempo, por no obedecer. Perdónanos, Señor, por nuestra cobardía. Límpianos. Espíritu Santo, levanta de cada uno de nosotros. Levanta guerreros y guerreras que estén dispuestos a obedecerte, no importando lo que vean alrededor. Que lo único que interese sea tu palabra y lo que tú nos dices. Y que te obedezcamos. No queremos seguir siendo rebeldes. No queremos seguir siendo incrédulos. No queremos seguir dando excusas. No queremos seguir siendo cobardes. Queremos ser tu ejército. Y que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que respiremos, Señor, que sea para tu gloria. Queremos vivir para ti. Llénanos, Espíritu Santo, como congregación. Llénanos en este día con tu denuedo para que Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.